Muy bien, mis hermanos, muchísimas gracias por conectarse a esta hora. Le agradezco su esfuerzo a cada uno de ustedes que han apartado este momento para nosotros tener lo que es este primer tema de este seminario. Le aseguro, mis hermanos, de que valdrá totalmente la pena nosotros escuchar pues estas cosas. Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempo donde es hora de nosotros buscar de Dios, es hora de nosotros clamar al cielo, es hora de nosotros abandonar el pecado, abandonar el mundo para nosotros consagrarnos totalmente a Dios a través del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. El mundo entero hoy está envuelto en un gran conflicto, en ese gran conflicto que, como todos sabemos, ese gran conflicto empezó desde el mismo cielo, mis hermanos. Cuando se reveló este querubín, quien estaba en la misma presencia de Dios, se reveló en el cielo y fue expulsado hacia la tierra, pero no fue expulsado solo, sino que una tercera parte de ángeles pues cayeron a la tierra. Desde entonces, mis hermanos, la tierra está sumida en un caos, la tierra está sumida en problemas, la tierra está sumida en conflictos. Y lo que estamos viendo día tras día, lo que estamos viviendo en el mundo, son cosas que nos dicen, son cosas que nos gritan de que Cristo está a la puerta. Pero antes de que Cristo venga, nosotros necesitamos estar preparados. Antes de que Cristo venga, nosotros necesitamos una consagración total, pues al Dios del cielo. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para que cuando Cristo venga nosotros podamos estar pues listos y que podamos morar con Él en la patria celestial. Tantas cosas, mis hermanos, que estamos viviendo. Inclusive muchísimas personas que no son religiosas ven que el mundo está envuelto en un caos y ven que algo grande va a pasar. Mientras que muchísimos cristianos hoy están muy descuidados de su vida espiritual. Estamos descuidados, mis hermanos, y estamos jugando con nuestra salvación. Mientras el diablo está preparando el último ataque, el diablo está preparando la última guerra contra el remanente final en esta tierra, los cristianos están entretenidos en las cosas del mundo, entretenidos en las cosas que van a perecer aquí. Y no estamos haciendo absolutamente nada para morar en la patria celestial con nuestro Creador. Estamos a punto de entrar en el último conflicto en esta tierra. El remanente final enfrentará en toda su plenitud la furia de Satanás, el cual busca engañar al mundo entero y llevarlo a la perdición eterna. Ojalá y que ese no sea el caso de ninguno de los que estemos aquí en esta noche conectados a través de este seminario profético. En esta noche, mis hermanos, yo quiero analizar un texto muy conocido por todos nosotros, que nosotros lo encontramos en el libro de Génesis. Y muchas veces quizá lo leemos, pero lo leemos así, no nos damos, quizá no tomamos el tiempo de analizar qué es lo que quiere decir este texto y qué se esconde realmente detrás de ese texto. Vamos a estudiar su expansión y vamos a ver que este texto va desde lo particular a lo general.
vamos a notar su crecimiento a lo largo del tiempo hasta llegar a ser completamente mundial, hablando en términos terrenales. Vamos a notar que el conflicto en esta tierra comenzó con tan solo dos personas allí en el huerto del Edén. Y vamos a ver que ese conflicto que comenzó con tan solo dos personas va a desarrollar su etapa final donde cada ser humano estará involucrado en ese conflicto final. No importa si es ateo, no importa si es budista, no importa si es mormón, no importa la religión que sea, todo el mundo estará involucrado y cada quien tendrá que tomar una decisión en este gran conflicto. Como ya se había anunciado, el tema se titula La última etapa del conflicto, porque lo que vamos a ver en esta noche es que este gran conflicto se va desarrollando por etapas desde el principio. El texto que vamos a estudiar en esta noche lo encontramos, lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 14 al 15. Pero antes de analizar ese texto, mis hermanos, yo quisiera tener una corta oración para que sea Dios quien se encargue de dirigir este tema en esta noche. Así que vamos a orar. Poderoso Dios y eterno Padre, tú, Señor, que moras en las alturas de los cielos, tú, Señor, que está en tu santo y divino trono, tú, Señor, que quiere lo mejor para nosotros. Te pido, Señor, y te suplico que seas tú quien dirija, Señor, este tema en esta noche. Y que los que escuchen, Señor, sean impactados con el poder del Espíritu Santo. Te lo suplico y te lo imploro en el poderoso nombre que está sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis hermanos, el texto que vamos a analizar en esta noche lo encontramos en Génesis 3, versículos 14 y 15. Génesis 3, versículos 14 y 15. Es un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Mucha gente quizás lo pueden recitar de memoria, pero muchas veces no nos detenemos a pensar qué encierra este versículo. Y el texto dice de la siguiente manera: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que el contexto, mis hermanos, de este versículo se trata de cómo Dios maldice a la serpiente, la cual usó Satanás como medio para engañar a Eva, a nuestros primeros padres. Y esto está sucediendo después de la entrada del pecado. Ahora vamos a notar algo interesante, que en el versículo 15, Dios deja de dirigirse a la serpiente, literal, entonces habla directamente a quien usó la serpiente para engañar a nuestros primeros padres, que es Satanás, y vamos a ver la sentencia que se pronuncia, pues, contra él. Dice el versículo 15, pondré enemistad. Esa palabra enemistad la podemos también intercambiar por conflicto, por guerra. Pondré un conflicto, una guerra, una enemistad entre ti, hablándole a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Así que, mis hermanos, este versículo es conocido pues en el mundo pues cristiano, los teólogos lo conocen como el protoevangelio, porque aquí está la primera mención del Mesías que vendría a redimir la raza caída y aplastarle la cabeza a Satanás, el iniciador del pecado. Así que este versículo nosotros podemos ver una esperanza. En este versículo nosotros podemos ver que tenemos una seguridad en Cristo Jesús, quien ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario, mis hermanos. En este versículo se encuentra de manera compacta y resumida todo el conflicto entre Cristo y Satanás desde el principio de este mundo y su culminación hasta la última batalla que librará el remanente final en este mundo con las fuerzas del mal.
no estamos lejos, mis hermanos, de este gran conflicto. Las personas ya están tomando su decisión. Usted con su decisión, con sus pensamientos, con sus acciones día tras día, usted está tomando, si usted está tomando, pues, sea para vida eterna o sea para muerte eterna, usted está tomando su decisión, estamos tomando nuestra decisión cada día. Y debemos analizar qué decisión nosotros estamos tomando, mis hermanos. Ahora, para nosotros entender este versículo de Génesis 3:15, tenemos que ir a un capítulo del libro de Apocalipsis que expande este versículo, porque Génesis 3:15 es simplemente la base. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a notar que en Génesis 3:15 existen 4 etapas en las que se divide el conflicto desde la caída del hombre hasta la última batalla que librará el remanente final de Dios. Vamos a ver, Génesis 3:15 es la base de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 12 es la expansión de Génesis 3:15. Y en Apocalipsis 12 podemos notar claramente las 4 etapas que encierra este versículo. Vamos a ver que Apocalipsis 12 es una expansión. Es como que si Apocalipsis 12 descorriera el velo de Génesis 3:15 para mostrarnos cuál es ese conflicto que hay detrás del telón y que nosotros no podemos ver, mis hermanos. Simplemente en este mundo vemos los reflejos. Vemos cómo todos los días hijos matan a su padre, padres matan a sus hijos, se levanta nación contra nación. Eso es simplemente un reflejo del conflicto mayor que se está llevando de manera espiritual entre principados y potestades, mis hermanos. Nosotros no podemos ver ese conflicto pues que se está llevando tras bambalinas. Simplemente vemos los efectos que pues resulta de ese conflicto cósmico. En Génesis 3:15 tenemos un conflicto, una mujer, una serpiente y la simiente de la mujer, que en hebreo está en singular y en género masculino, recalcando que la simiente es una, no muchas, y varón, haciendo alusión a Cristo Jesús, como lo afirma Pablo en Gálatas 3:16. Así que con eso no hay problema. La mayoría de eruditos y cristianos concuerdan de que esa simiente que menciona Génesis 3:15 es Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo lo corrobora cuando pues en Gálatas 3:16 lo menciona y lo cita. En Apocalipsis 12:1, versículo 1 al 4, vamos a ver qué nos dice allí este versículo. Apocalipsis 12, versículo 1 al 4. Noten lo que dice. Apareció en el cielo una gran señal. Noten qué apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Así que, mis hermanos, aquí tenemos los mismos elementos de Génesis 3:15. Tenemos un conflicto, tenemos una mujer, tenemos un hijo, quien es la simiente que menciona Génesis 3:15, ese hijo varón que menciona Apocalipsis, ahí es esa simiente que mencionó o que menciona Génesis 3:15, y el dragón, quien es la misma serpiente antigua, según Apocalipsis 12:9. Así que usted podrá darse cuenta que tenemos los mismos elementos. Entonces, si tenemos los mismos elementos, porque hay una relación entre Génesis 3:15 y Apocalipsis capítulo 12. Ahora vamos a extraer la 4 etapas del gran conflicto que podemos ver en Génesis 3:15. Y vamos a ver cómo está de manera amplificado en Apocalipsis 12. En la primera etapa,
de Génesis 3:15, habría una enemistad entre la simiente, quiero que capten esto bien, habría una enemistad entre la simiente y la mujer. La segunda etapa, habría una enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. La tercera etapa, entre los descendientes de la simiente y la serpiente. Noten que la serpiente siempre es el protagonista, pues en todas estas etapas, que es el mismo Satanás. Y la cuarta etapa sería entre los descendientes de la mujer y la serpiente. Así que aquí tenemos estas 4 etapas en la que podemos encontrar o en la que se divide Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Lo que vamos a hacer ahora, mis hermanos, es repasar rápidamente las 2 primeras etapas de este conflicto y vamos a centrarnos mayormente en la tercera y pues hablaremos un poquito de la cuarta etapa, porque el tema que tendremos mañana, si Dios quiere, va a expandir un poquito más la cuarta etapa, que es la imagen de la bestia. Por eso lo vamos a ver mañana, si Dios quiere. Ahora, es interesante aclarar que las 3 primeras etapas de este conflicto que menciona Génesis 3:15 pasaron. Ya eso está en el pasado. Y estamos a punto de entrar en la cuarta etapa final de esta guerra o este conflicto. Es inminente, mis hermanos, la cuarta etapa de este conflicto. Estamos a punto de entrar en ese conflicto y nosotros necesitamos prepararnos lo antes posible para que estemos listos y no nos dejemos engañar, mis hermanos, por los engaños satánicos que estamos viendo y que se irán intensificando con el paso del tiempo. Ahora, la primera etapa que mencionamos, que es enemistad entre la serpiente y la mujer. Como todos sabemos, una mujer en profecía es símbolo de una iglesia. Por lo tanto, la mujer que aparece en Apocalipsis 12:1 es una iglesia. Con eso nosotros no tenemos problema. La mayoría de adventistas, todos los adventistas sabemos que una mujer en profecía es símbolo de una iglesia. Eso todos lo sabemos. Ahora, esta mujer que aparece en Apocalipsis 12:1, que menciona allí esa señal de esa mujer, que aparece allí en Apocalipsis 12:1, la pregunta sería, es una pregunta retórica, ¿esta mujer es la iglesia del Nuevo o el Antiguo Testamento? Esta mujer que aparece allí en Apocalipsis 12:1, ¿es la iglesia del Nuevo o el Antiguo Testamento? Yo quisiera que alguien se armara de valor y me abriera el micrófono y me dijera cuál es esta mujer o qué iglesia representa esta mujer, si la del Nuevo Testamento o la del Antiguo Testamento. ¿Alguien me puede decir de lo que está conectado aquí? La que aparece en Apocalipsis 12:1 al principio. No tengan miedo, lo pueden decir. Del Nuevo Testamento. La mujer que aparece en Apocalipsis 12:1 es la mujer del Antiguo Testamento. Y vamos a notar el por qué. Vamos a notar el por qué esta mujer es símbolo de la iglesia del Antiguo Testamento. Y vamos a dar 2 razones para demostrar que esta mujer es la mujer del Antiguo Testamento, o sea, la iglesia del Antiguo Testamento, la que menciona Apocalipsis 12:1. El versículo nos dice que esta mujer tiene una corona de 2 estrellas. Eso es muy importante. Los símbolos son importantes y debemos nosotros saber qué significa cada símbolo. Y vamos a notar que estas 2 estrellas es símbolo de las 12 tribus de Jacob o de los 12 hijos de Jacob, de donde vendría la simiente. Ustedes saben que la simiente que es Cristo vendría pues de entre los 12 hijos de Jacob, precisamente de la tribu de Judá. Ahora vamos a ver Génesis capítulo 37 y el versículo 9. Génesis capítulo 37 y el versículo 9, allí nos dice algo sumamente interesante. Dice aquí, en Génesis 37:9, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, los versículos, para que ustedes lo vayan leyendo conmigo. Dice, después tuvo otro sueño, hablando de José, y lo contó a sus hermanos. Les dijo,
he tenido otro sueño, dice José. Soñé que el sol aparece en Apocalipsis 12, ¿cierto? La luna aparece también. Y 11 estrellas se inclinaron hacia mí. Así que aquí vemos estos tres símbolos muy importantes, esos símbolos que aparecen en Apocalipsis 12, lo vemos aquí en Génesis 37:9. La estrella número 12 claramente era José. No tenemos que ser muy astutos para saber eso. Y la segunda razón es que el nacimiento del niño no se menciona hasta el versículo 5, lo que implica claramente que esta iglesia es la del Antiguo Testamento, de donde vendría el Mesías. Así que aquí hay dos razones de por qué esta iglesia pertenece a la iglesia del Antiguo Testamento. Primera razón, estas 12 estrellas son símbolos de los 12 hijos de Jacob y no se menciona el nacimiento del niño hasta que llegamos al hasta el versículo 4, hasta el versículo 5. Ahora, en Apocalipsis 12 notamos que existen dos caídas de Satanás. Eso también pues lo conocemos la mayoría de adventistas, que Apocalipsis 12 representa dos caídas de Satanás. Y es importante aclarar que el blanco primordial de Satanás en su primera caída no es la mujer, sino más bien la simiente de la mujer, quien es Cristo. Génesis 3:15 aclara que habría una guerra entre Satanás y la mujer. Pero notamos algo interesante aquí en Apocalipsis 12:4. Dice que Satanás se paró frente a la mujer para destruir al niño cuando naciera. La primera caída de Satanás, que fue la caída original, es la que se menciona ahí en la primera caída que se menciona en Apocalipsis 12:1. Y la otra caída ya no se menciona hasta el versículo 9 del mismo libro de Apocalipsis. Y esta caída, pues, es cuando Cristo fue crucificado, que resucitó. Satanás fue expulsado del cielo nuevamente, porque acuérdense que cuando Satanás engañó a nuestros primeros padres, Satanás tenía acceso a las cortes del cielo. Eso lo podemos ver claramente en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, lo dice claramente. Satanás tenía acceso porque Adán le había entregado pues el poder a Satanás de este mundo al someterse a sus maquinaciones. El libro de Romanos lo dice claramente. Dice que cuando nosotros nos sometemos a alguien, nosotros nos hacemos siervo a quien nosotros nos sometemos. Así que al someterse Adán a Satanás, los reinos de este mundo pasan a ser de Satanás. Pero Cristo Jesús lo expulsó nuevamente del cielo con su crucifixión y su resurrección. Así que Satanás ya no tiene ninguna potestad sobre este mundo. A menos que nosotros, nuestra vida, le demos chance a él. Ahí sí ya pues sería algo particular. Pero Satanás fue derrotado totalmente en la cruz del Calvario. Ahora, Apocalipsis 12:4 dice algo interesante. Dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Esta es la primera caída de Satanás. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Así que aquí vemos que en Apocalipsis 12 y el versículo 4, vemos que la guerra primordial no es con la mujer, sino con el hijo que va a nacer de esa mujer, o sea, o de la iglesia del Antiguo Testamento. Porque Génesis 3:15 se había profetizado que quien le iba a aplastar la cabeza a Satanás era la simiente de la mujer. Entonces Satanás está airado con esa simiente. No quiere que la simiente llegue, porque sabe que si esa simiente llegaba, lo iba a derrotar, le iba a aplastar la cabeza. Ahora, la pregunta es por qué el apóstol Juan no da mucho realce al conflicto entre esta iglesia del Antiguo Testamento y Satanás. O sea, no menciona directamente una guerra contra la mujer, sino que centra el conflicto entre el niño que va a nacer y el dragón. La respuesta es porque el apóstol Juan sabe perfectamente que el blanco de Satanás no es la mujer, sino más bien el niño que nace de la mujer. Ese que en Génesis 3:15 se había anunciado para aplastarle la cabeza. Por esa razón,
es que el apóstol Juan en Apocalipsis 12:6, después que Jesús asciende al cielo victorioso, menciona algo interesante. Apocalipsis 12:6. ¿Me puede traer un poco de agua, mané? Disculpen, mis hermanos. Tengo un poco de tos. Bien, en Apocalipsis 12:6 menciona algo interesante. Dice allí, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Así que aquí vemos algo interesante. La mujer huye al desierto y es sustentada allí por 1260 días. La pregunta es, ¿quién persiguió a esta mujer que aparece en Apocalipsis 12:6? Porque dice que la mujer huyó al desierto. La respuesta es fácil porque la da el mismo libro de Apocalipsis, el versículo 13. Noten lo que dice. Cuando el dragón vio, así que ¿quién es que persiguió a la mujer? El dragón, dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, Apocalipsis 12:13, estoy leyendo, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Noten ahora que se menciona que el dragón fue arrojado a la tierra nuevamente y su blanco no es la simiente o Cristo, porque ya este lo venció en la cruz del Calvario. Ahora su blanco es la mujer. En Apocalipsis 12:5 dice que ese hijo a quien Satanás lo tenía, que era el blanco de Satanás, dice que ese hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que Satanás no pudo hacer absolutamente nada con Cristo, porque Cristo se aferró a su Padre y Satanás no pudo vencerlo. Así que aquí vemos en el versículo 5 de Apocalipsis que Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aclarar, aunque Satanás, mis hermanos, centra toda su ira a la mujer, y vamos a verlo esto en la tercera etapa, pues al que persigue sigue siendo, pues en segunda instancia, el mismo Cristo, a través de su iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Así que, aunque él no pudo hacer nada, absolutamente nada con Cristo, pues la guerra sigue siendo con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero vamos a ver que ahora Satanás, cuando Cristo hace arrebatado para Dios y para su trono, entonces ahora centra la guerra al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia verdadera viene y existe, mis hermanos, desde el mismo principio en Génesis. Y por lo tanto, allí notamos el inicio del conflicto después de la entrada del pecado. Donde está la verdadera iglesia de Cristo, siempre habrá persecución. Ustedes podrán notar allí donde empieza el conflicto entre Caín y Abel, donde Caín dice, registra las escrituras, el capítulo 4 de Génesis, se levantó lamentablemente con el justo Abel y lo mató. Así que Satanás utiliza su simiente, que en ese momento era Caín, para derrotar, para matar a Abel. Ahora, ¿por qué Satanás hizo eso con Abel? Por lo que Dios le había dicho en Génesis 3:15. Recuerden que Satanás no es omnisciente y Satanás sabía que esa simiente vendría de alguien bueno, de alguien justo. Entonces Satanás pensó, bueno, la simiente puede ser Caín, puede ser puede ser Abel. Así que utiliza a Caín y se ensaña con Abel, y allí dice las Santas Escrituras que Abel acabó con su vida. Pero más adelante registra que en lugar de Abel, Dios le había dado otro hijo a Eva llamado Set. Dice que allí entonces los hombres empezaron nuevamente a invocar el nombre de Dios. Así que Satanás pensó que había ganado la guerra, pero vemos que cuando Satanás juega una ficha, ya Dios tiene dos fichas en contra de él. Así que nosotros no tenemos nada que temer, porque quien conduce este barco se llama Cristo Jesús. Quien conduce nuestra vida, quien tiene el control de todas las cosas se llama Cristo Jesús. Satanás quería impedir a toda costa la llegada de la simiente. Por eso incitó a Caín para que matara a Abel.
Génesis 4, versículo 8. Después Dios preservó el linaje santo con la llegada de Set. Y según Génesis 4, 25 y 26, como le había dicho, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Luego Satanás mezcló los linajes de los hombres con los hijos de Dios y corrompió toda la humanidad, de las hijas de los hombres con los hijos de Dios, con tal de eliminar todo ese linaje de donde él supondría que vendría el Mesías. Y así vemos un ataque feroz a la iglesia del Antiguo Testamento. Esa es la primera etapa de Génesis 3:15. Y notamos cómo el conflicto que empezó con el primer homicidio de Caín hacia Abel, notamos cómo va en expansión, aumentando su escala. Así que la primera etapa la vemos allí reflejada, cómo Satanás ensancha con la iglesia del Antiguo Testamento, empezando con Abel, y vemos cómo se va desarrollando el conflicto, cómo pues mezcla las hijas de los hombres con los hijos de Dios, y allí hace una mezcla y se corrompe toda la tierra, según Génesis capítulo 6. Ahora, la segunda etapa sería entre la simiente de la mujer y la serpiente. Así que ahora la segunda etapa de este conflicto se centra entre Cristo directamente y Satanás. La Biblia deja bien en claro que esa simiente que nacería de la mujer es Cristo Jesús. La serpiente, quien es Satanás, en esta segunda etapa del conflicto utilizó toda su malignidad para tratar de erradicar al Mesías personalmente y así tronchar, según él, el cumplimiento profético de que su cabeza sería aplastada por el Mesías prometido. Utilizó su simiente Herodes para matar al niño que había nacido en Belén de Judea. Noten cómo dice Mateo capítulo 2 y el versículo 16. Recuerden cómo vamos en la primera etapa. Ahora estamos en la segunda etapa, donde Satanás ataca directamente a la simiente, quien es Cristo. Dice Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños. Esa misma palabra, se enojó mucho, en otras traducciones dice se airó. Y esa misma palabra la podemos ver con Nabucodonosor cuando se airó contra los tres hebreos que no quisieron arrodillarse. Esa misma palabra la podemos ver en Apocalipsis 12:17, que Satanás dice que se aira contra el remanente final. Por eso lo vamos a notar más adelante. Dice, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo indicado por los sabios. Así que Satanás, utilizando a la simiente Herodes, a su simiente, trata de erradicar a Jesús, porque Satanás sabía que este personaje, Cristo Jesús, era quien le iba a aplastar la cabeza. Así que utiliza todo su engaño y toda su malignidad para tratar de matarlo con este decreto de este rey malvado de Herodes. También, mis hermanos, Satanás usó a Pedro como intermediario para tratar de impedir que Jesús fuera a la cruz del Calvario. ¿Ustedes creen que todos estos episodios sucedieron al azar porque están allí? No. Satanás lo vemos actuando en los evangelios, tratando de erradicar a Jesús, de matarlo, que no llegue a la cruz. Mateo 16, 22 y 23 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Noten que Jesús no le está hablando a Pedro, Jesús le está hablando a quien está usando a Pedro en ese momento. Dice, me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que vemos que notamos cómo Satanás tentó fuertemente a Jesús también en el desierto, tratando de que Jesús fallara en su misión como redentor. En varias ocasiones, Satanás, utilizando a los líderes religiosos, trataron de matarlo, pero aún su hora de morir, muchas veces nos registran en los evangelios, no había llegado. Todos estos intentos de Satanás de erradicar a la simiente no le valieron de nada, mis hermanos.
Estaba profetizado de que Cristo iba a morir en la cruz, de que Él iba a dar su sangre por la raza caída, y aunque Satanás hiciese todo lo que hiciese, pues esa profecía Él no la iba, pues no la iba a tronchar. Cuando Satanás vio que ya no podía hacer absolutamente nada, entonces utilizó a Judas para matarlo, porque la esperanza de Satanás era que Cristo no resucitase entonces de la cruz de la tumba. Satanás dijo, bueno, ya no lo pude erradicar, lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar a los escribas y fariseos, voy a utilizar a Judas y voy a entregarlo para que lo maten. Y la esperanza mía de Satanás era que Cristo no resucitase de entre los muertos. Noten lo que dice Primeros Escritos, página 158. Elena G. de White nos dice allí acerca de Jesús. Dice, se me mostró que durante el ministerio de Cristo, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados. Noten, mis hermanos, cómo estaban los demonios, cómo estaban los principados y potestades por tratar de erradicar a Jesús. Dice, Satanás y sus ángeles estuvieron muy atareados para infundir incredulidad, odio y menosprecio a los hombres. A menudo, cuando Jesús declaraba alguna punzante verdad que reprendía sus pecados, la gente se enfurecía y Satanás y sus ángeles la incitaban a quitar la vida al Hijo de Dios. Más de una vez recogieron piedras para arrojárselas, pero los ángeles lo guardaron y lo libraron de la ira de la multitud, llevándolo a un lugar seguro. Primeros Escritos, página 158. Así que, mis hermanos, Satanás desató toda su furia en tratar de impedir o aniquilar a Jesús, con tal de que la profecía dada no se cumpliera. Satanás no pudo hacer caer a Jesús bajo ninguna de sus tentaciones poderosas, y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y yo digo gloria a Dios por eso, mis hermanos, porque a través de Cristo Jesús nosotros tenemos una esperanza segura, tenemos una esperanza de que vamos a resucitar en su segunda venida y que Satanás no puede hacer absolutamente nada de nadie que esté cimentado pues en Cristo Jesús. Por eso nos dice Apocalipsis 12:5 nuevamente, ella dio a luz un hijo varón que va a regir todas las naciones con vara de hierro, y noten, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Cristo fue arrebatado para Dios y para su trono, y Satanás pues tuvo una derrota implacable con Cristo Jesús. Ahora, hemos resumido rápidamente, mis hermanos, las dos primeras etapas del conflicto. Primero, Satanás ataca a la iglesia del Antiguo Testamento y así evitar el nacimiento del Mesías, de donde vendría pues esa simiente que le aplastaría la cabeza. Segunda etapa, Satanás ataca directamente a la simiente, a Jesús, buscando destruirlo eternamente. Pero notamos que Jesús lo venció en la cruz del Calvario y lo despojó de su reinado como usurpador del reino a Adán. Ahora vamos a centrarnos, mis hermanos, un poco en la tercera y cuarta etapa de este conflicto, pero más un poquito en la tercera. Para entender estas dos etapas, es importante, mis hermanos, aclarar lo siguiente, para entender las dos siguientes etapas que vamos a desarrollar. En Apocalipsis 12, mis hermanos, nosotros notamos que el Imperio Romano actúa bajo sus dos fases, Roma imperial y Roma papal. Eso no se nos puede olvidar a nosotros, mis hermanos. En Apocalipsis 12, el Imperio Romano actúa bajo sus dos fases, Roma papal y Roma imperial. Pregunto, ¿qué imperio gobernaba en los tiempos de Jesús? Es una pregunta retórica, pues nosotros sabemos que en los tiempos de Jesús el imperio que reinaba era el Imperio Romano, quien ese mismo imperio ejecutó pues la muerte al Mesías. Ahora noten lo que dice Apocalipsis 12:4. Apocalipsis 12:4, vamos a ver lo que dice. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra.
Y el dragón, ahora noten, vamos a ver que esta es la tercera etapa del conflicto. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ahora la pregunta es, ¿fue el dragón en persona quien trató de matarlo cuando nació o fue bajo el imperio romano? Pues la respuesta es el imperio romano. Es importante entender esto, mis hermanos. El dragón en Apocalipsis 12 es un símbolo de Satanás, pero también es un símbolo de Roma. En Apocalipsis 12 tenemos ese simbolismo. El dragón es símbolo de Satanás porque quien actúa detrás de este conflicto es Satanás, pero en segunda instancia es símbolo de Roma porque Roma fue quien le dio muerte pues al Mesías príncipes y se menciona allí como un dragón. Es importante entender eso, pero también es un símbolo, el dragón es un símbolo también de la Roma papal. Quiero que noten esto. Ahora noten, mis hermanos, en Apocalipsis 12:13, ahora sí voy a narrar la tercera etapa donde se encuentra aquí. Apocalipsis 12:13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, recuérdense que Satanás tuvo dos caídas, y aquí narra la segunda caída de Satanás. Acuérdense que el príncipe Cristo Jesús ha sido arrebatado para Dios y para su trono, y ahora Satanás cae nuevamente a la tierra, y noten lo que hace. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí se describe, mis hermanos, la tercera etapa del conflicto, donde nos menciona la persecución de la iglesia en la Edad Media por un periodo de 1260 años. Ahora pregunto, ¿bajo qué fase del Imperio Romano se persiguió a los santos de la Edad Media? ¿Alguien me puede decir aquí del grupo, bajo qué fase del Imperio Romano se persiguió a los santos de la Edad Media, a la iglesia de la Edad Media? ¿Bajo qué fase del Imperio Romano? ¿Bajo la fase imperial o bajo la fase papal? ¿Alguien me puede decir? Bajo Roma papal. Bajo Roma papal. Exactamente, así es, mi hermano. ¿Notaron? Aún sigue el mismo dragón, quien es Roma, pero ahora bajo la fase papal. Y ese dragón, mis hermanos, quiero que nosotros no se nos olvide esto, porque para el tema de mañana será muy interesante. Vamos a ver, es de aclarar, mis hermanos, que en el capítulo 12 de Apocalipsis y el capítulo 13 son paralelos, o sea que se describen las mismas acciones en ambos capítulos, y notamos que la bestia que menciona Apocalipsis 13 es la que persiguió a la mujer durante los 1260 años. Apocalipsis 13, noten ahora, versículos 5 al 7, dice lo siguiente. Apocalipsis 13, versículos 5 y 7. Noten lo que dice. También se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Esa autoridad se la dio el dragón a este sistema apóstata, a este sistema diabólico. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora notamos, mis hermanos, algo interesante. El periodo que aparece allí de 42 meses multiplicado por 30, eso ya nosotros lo sabemos, es el mismo periodo de 1260 años. Cuando nosotros hacemos la multiplicación de 42 meses, ese periodo que aparece en Apocalipsis 13, donde se menciona la bestia, y lo multiplicamos por 30, da un periodo exacto de 1260 años, llevándonos a la conclusión de que esta bestia que aparece en Apocalipsis 13 es esa misma serpiente que persiguió a la mujer durante la Edad Media. Y este se menciona en Apocalipsis 12:6, donde dice que la mujer huyó al desierto y es sustentada por 1260 años. Los santos que se mencionan en Apocalipsis 13:7 es lo mismo que la mujer de Apocalipsis 12:6, lo que da un panorama claro de que Satanás usó a esta bestia para perseguir a la iglesia de la Edad Media. Así que la cuarta etapa del conflicto, mis hermanos, la podemos notar en Apocalipsis 12:17. Así que resumiendo rápidamente las tres etapas. Primera etapa, Satanás persigue a la iglesia del Antiguo Testamento. Segunda etapa, Satanás
ataca directamente a la simiente, quien es Cristo. Tercera etapa, la que acabamos de hablar ahora, Satanás se ensaña con la iglesia del Antiguo Testamento, ya no bajo la Roma imperial, sino bajo la Roma papal, utilizando el sistema, pues, el sistema papal. Ahora, la cuarta etapa del conflicto la podemos notar en Apocalipsis 12 y el versículo 17. Esta es la cuarta etapa, mis hermanos, que aún no se ha cumplido y que nosotros estamos a punto de entrar en esta cuarta etapa. Y esta es la etapa que nosotros, mis hermanos, estamos esperando y que debemos estar preparados para cuando esto llegue. Dice aquí entonces, el dragón, cuando no pudo acabar con la iglesia del Antiguo Testamento, cuando no pudo hacer absolutamente nada con el Hijo y cuando no pudo hacer absolutamente nada con la iglesia del Antiguo Testamento, ahora noten lo que hace Satanás, porque Satanás no se detiene, es implacable. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y noten ahora, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, o sea, contra el remanente de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿a quién representa esa iglesia, mis hermanos? ¿A quién representa la iglesia de Apocalipsis 12:17 que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús? ¿A quién representa? ¿Qué iglesia representa? ¿Alguien me puede decir a qué iglesia representa la iglesia de Apocalipsis 12:17? A la iglesia adventista. La iglesia adventista, mis hermanos. Así que el gran conflicto de Satanás es contra la iglesia adventista. Es contra nosotros, mis hermanos. El dragón se está preparando para luchar contra el remanente, contra la iglesia adventista. Mientras la iglesia adventista está durmiendo, mis hermanos, hoy en día vemos que la iglesia adventista entrando todo tipo de apostasía, los líderes no quieren predicar de profecía porque no pueden, que no podemos alarmar a la gente, porque no podemos hablarle del pecado a la gente porque entonces la gente se nos va de la iglesia porque solamente le interesa lo económico. Es lamentable decirlo. Pero nadie, muy pocas iglesias están predicando estos temas. Nadie quiere predicar de esto. Satanás está preparando toda su artillería, todo su armamento para tratar de destruir la iglesia adventista y se va a volcar contra ella en toda su plenitud. Satanás no pudo eliminar la iglesia de la Edad Media porque fue sustentada por Dios durante todos esos años de persecución. La tercera etapa de persecución de la iglesia llegó a su final en 1798. Todos los adventistas conocemos eso, porque la profecía decía que este sistema recibiría una herida mortal. Apocalipsis 22 menciona que esto fue por intervención divina, porque dice que si esa tribulación de aquellos días se hubiese extendido más, dice que ninguna carne se salvaría. Y eso también se va a aplicar para el conflicto final del remanente final. Quiero dejar en claro que la cuarta etapa, mis hermanos, es una continuación de la tercera etapa, no es una etapa diferente, no es una etapa distinta. Simplemente la menciono como una cuarta etapa para diferenciarla, pero es simplemente una continuación de lo que sucedió durante los 1260 años. La Biblia dice que este sistema tiene una herida de muerte y en cualquier momento va a culminar su sanación, o sea, para continuar lo que había cesado durante los 1260 años. De eso vamos a hablar mañana, cuando la bestia que sale de la tierra le sane su herida a este sistema, entonces esta bestia que sale del mar va a continuar lo que había dejado en 1798. Quiero dejar en claro que la cuarta etapa es una continuación de la tercera etapa. La tercera etapa fue interrumpida porque el sistema papal recibió una herida de muerte y esa herida consistía en que le fue quitado, noten ahora en qué consistía esa herida, porque le fue quitado el poder de usar lo que es la espada civil para perseguir a los santos de la iglesia. Acuérdese que la persecución de la Edad Media se llevó a cabo porque este sistema tenía en combinación lo que es la iglesia con el Estado. Y la herida consistió en que le fue quitada la espada al sistema papal y por lo tanto dejó de funcionar como sistema, pero no dejó de funcionar como iglesia. Después de eso, pues la iglesia continuó dando su misa, dando
regando todas sus herejías y todas esas cosas, pero dejó de funcionar como sistema. La cuarta etapa se cumplirá desde que este sistema satánico sane de su herida mortal y continuará lo que había sido interrumpido en 1798, y Dios mismo acortó la persecución por amor a los escogidos. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, pues no lo digo yo, sino lo respalda Elena G. de White. Ella conecta la tercera etapa de la Edad Media y su persecución con la última y cuarta etapa, y claramente ella dice que es una reanudación de lo que pasó con la iglesia de la Edad Media. Vamos a leerlo en el Conflicto de los Siglos, página 63. Conflicto de los Siglos, página 63. Dice: la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Y ahora hay una amonestación para nosotros. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará, noten aquí la palabra, mis hermanos, reanudará sus antiguas persecuciones. Y usted no puede reanudar algo que usted no ha comenzado. Por eso ella dice claramente reanudará, porque ella sabe que lo que sucedió en la Edad Media es simplemente una continuación, en la cuarta etapa, es una continuación de este sistema diabólico cuando se le sane pues su herida mortal. Dice, reanudará sus antiguas persecuciones, está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospecha para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Así que, mis hermanos, el diablo está preparando nuevamente esta iglesia, este sistema diabólico lo está levantando para dar su último golpe a lo que es al remanente final, en su cuarta etapa. Y es en la etapa en que nosotros debemos estar preparados, mis hermanos. Nosotros debemos orar, debemos prepararnos, debemos dejar todo lo que nos ata a este mundo y estar listos para cuando este tiempo llegue y esta bestia, este sistema, entonces, pues se le sane su herida completamente y empiece su persecución. Ahora vamos a notar algo interesante, y es que en Apocalipsis 12:15 menciona algo muy interesante, mis hermanos. Y esto lo vamos a ver a más profundidad mañana. Vamos a ver algo de esto otra vez mañana para poder entender el tema de mañana. Vamos a ver Apocalipsis 12, el versículo 15 y el 16. Y dice allí, Apocalipsis 12, 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. Es algo muy extraño, mis hermanos, de que una serpiente arrojando agua de la boca. Dice, y la serpiente arrojó agua de su boca tras la mujer, agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es algo muy extraño ver una serpiente echar agua por la boca. Pero esto, mis hermanos, es simbólico y vamos a dar una explicación. No la vamos a dar muy amplia, pero sí vamos a dar una explicación. Lo primero es, mis hermanos, que como habíamos mencionado, esta serpiente es el mismo dragón. De hecho, en el versículo 13 menciona claramente que el dragón es quien persigue a la mujer. Pero les mencioné anteriormente que el dragón es un símbolo de Roma aquí en Apocalipsis 12 y también en Apocalipsis 13. Y que esta mujer que se menciona allí es un símbolo de la iglesia en la Edad Media. La pregunta es, ¿quién fue que mató a miles y persiguió a la iglesia en esa época de la Edad Media? Pues ya lo sabemos, pues fue la Roma papal. Ahora, ¿por qué menciona este versículo que este sistema, porque está hablando que la serpiente arrojó agua de su boca, sabemos que es el sistema papal, arrojaba agua por la boca para perseguir a la mujer?
¿para qué se utiliza la boca, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con la boca aparte de comer? Pues nosotros comemos, respiramos y hablamos. La boca se utiliza para hablar, mis hermanos. Y lo que hizo el papado en los 1260 años es unificar la iglesia con el Estado y decretar sentencia de muerte a los cristianos, lo que permitía el flujo de las aguas tras la iglesia, en otras palabras, lo que permitía la persecución. Las aguas es símbolo de persecución y simboliza los poderes civiles, el medio que usó para perseguir y matar a miles de cristianos. Ese simbolismo Juan no lo toma de manera al azar. Simplemente Juan está tomando ese simbolismo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el rey de Asiria, yo creo que en Isaías 8 menciona, dice que vendría como una inundación, como un torrente de agua para el pueblo de Jerusalén. Así que este simbolismo, pues no es un simbolismo al azar, sino que es tomado del Antiguo Testamento. Las aguas es símbolo de persecución y simboliza los poderes civiles, el medio que utilizó para perseguir y matar a miles de cristianos, mis hermanos, durante la Edad Media. Ahora es interesante que nos dice el versículo 16 que la tierra ayudó a la mujer tragando el río que el dragón o el sistema papal habían arrojado de su boca. Y es interesante que también se menciona boca, o sea, dice que la serpiente arrojó agua de su boca y menciona que la tierra también abrió su boca. Ahora, ¿qué representa esa tierra? Nosotros sabemos qué representa esa tierra. Esa tierra es símbolo de la ubicación geográfica de donde se levantaría la nación de los Estados Unidos, y notar que aún en ese momento no es una nación, aún en no es una nación, porque en Apocalipsis 13:11 se menciona como una bestia porque ya en ese momento se ha desarrollado como una nación. Esta nación es un símbolo de una nación o reino que se levantaría de esta tierra, dando a entender que en esa visión ya se había formado totalmente, y esta bestia de Apocalipsis 13:11 y también esta tierra de donde nacería pues los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿cómo es que esta nación tragó el río que el sistema papal había arrojado de su boca, o las aguas de la persecución? Es simple. Podemos entender que la tierra que se menciona en Apocalipsis 12:16, que nos dice que abrió su boca para tragar el río, que es la serpiente o el dragón a través del papado, había arrojado de su boca, sin duda podemos entenderlo en el fundamento de la nación de los Estados Unidos. Al ser fundada en principio cristiano, donde mantenía la iglesia separada del Estado, pues por dicha razón detuvo el flujo de las aguas, o más bien la persecución. Las aguas fluían porque el papado tenía el poder de la iglesia y el Estado combinado, pero las aguas dejaron de fluir porque dicha tierra mantenía separado iglesia y Estado. Lo que mantenía el flujo de las aguas era que el papado había unido la iglesia con el Estado. Pero cuando los cristianos o la iglesia dice allí, llega a aquella tierra, el flujo de agua se detiene porque allí encuentran pues claramente una nación libre e independiente donde se le permite a los cristianos adorar, pues se le permite adorar pues a quien ellos quieren y no se le prohíbe. Pero estas aguas, mis hermanos, volverán a fluir. Es simplemente estas aguas están ahora detenidas. Y en otros temas vamos a hablarle que estas aguas es el río Éufrates. Apocalipsis 12:17, pero ya eso es para otro tema. Menciona que la mujer está sentada sobre muchas aguas. Y esta Babilonia que representa esta mujer es la Babilonia. Y estas aguas donde está sentada representa el río Éufrates. Y el río Éufrates en este momento pues no está fluyendo porque aún no se le ha sanado la herida pues al sistema papal. Estas aguas, mis hermanos, volverán a fluir. Mejor dicho, la persecución volverá, porque en Apocalipsis 3 se menciona que la herida de este sistema sanará por un poder que se menciona en Apocalipsis 13:11, quien le realiza una imagen cuya imagen consiste en volver a unir la iglesia con el Estado. Así que, mis hermanos, espero que este tema lo hayan comprendido. Espero que este tema lo hayamos asimilado y esperemos que nosotros nos estemos preparando para este gran conflicto que está por venir. Mi deseo es que todos mis hermanos nos salvemos y que estemos preparados para cuando este sistema diabólico renazca nuevamente,
el pueblo de Dios esté completamente preparado para cuando esto suceda. Y nosotros podemos decir que nosotros estamos cimentados en Cristo Jesús y que nuestra única esperanza se llama Cristo. Satanás ya no tiene nada, absolutamente nada que hacer a los hijos de Dios porque está vencido. Pero depende de la decisión de cada uno de nosotros si nosotros le damos cabida en nuestra vida. Si nosotros adoramos este sistema o adoramos a Dios. Que el Dios del cielo, mis hermanos, permita que no sea el caso de nosotros que adoremos este sistema, sino que nosotros adoremos a Dios y a nuestro Creador. Dios les bendiga grandemente en esta noche y estemos preparados y pendientes para el tema de mañana que se titula La imagen de la bestia. Dios les bendiga grandemente. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahora, si tienen un comentario lo podemos hacer ahora. Es el momento. Amén. Muchísimas gracias por este tema. Sí, realmente nos hacía falta poder recordar todo esto que estamos viviendo hoy en día. Y muy interesante también cómo nos lleva desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días esta profecía. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que quisiera agregar. ¿Sí? Amén. No, pues es que sí, el tema de mañana con la imagen de la bestia, estaba viendo que en las noticias, pues, que Donald Trump incluso ya les puso una oficina a los evangélicos cristianos, porque el famoso nacionalismo cristiano, que es catolicismo romano puro y duro, pues va viento en popa para la ley dominical. Entonces, y se ufana él, así como, pues como es, va, su llamado a servir como miembro de la imagen de la bestia, se ufana de que nunca antes un presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca tenían lo que él puso ya, una oficina exclusiva para pues, los evangélicos, en este caso los cristianos, pero pues sobre todo evangélicos. Y pues, esto tiene que ver con la imagen de la bestia, así que al estar viendo este seminario profético y estarlo llevando a lo que estamos viviendo el día de hoy, pues claro que nos va a servir de mucho porque la mayoría de la gente pues está en la ignorancia. Yo veo aquí los políticos en México, los comentaristas y especialistas de todo tipo y qué bárbaros, de repente muy preparados en sus áreas, en el derecho, en la filosofía, etcétera, pero sin la profecía bíblica. Entonces, pues están igual en parte ciegos guiando ciegos. Y esto es lo que realmente nos eh, da a conocer exactamente en qué momento de la historia estamos parados y como decía el hermano Héctor, pues el compromiso muy personal con Dios o le sirvo a Dios o me voy a quedar aquí, aquí en la tierra pues sin disfrutar de la vida eterna. Entonces, igual, me parece muy importante este seminario. Muchas gracias. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Gracias por su comentario, hermanito Jorge. Bien. Sin duda el tema de mañana pues va a estar muy interesante porque incluso podemos verlo con nuestros propios ojos, ¿no? Cómo se está armando ya todo esto. Bien. Sí. Sí, buenas noches. Quiero primero agradecer a nuestro querido hermano Héctor. Realmente somos hermanos en la fe y también hermanos de sangre. Estoy muy contenta por estos temas tan, pues, que nos sirven de mucha ayuda a nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, estos temas tan importantes y tan significativos. Eh,
tenemos que aprovecharlos, queridos hermanos. Hoy día es muy difícil, lo podemos escuchar por ahí en nuestras iglesias o donde nos congregamos. Y es por esto que entre nosotros tenemos que permanecer unidos y conectados con estos temas que nos despiertan realmente y que muchas iglesias pues quieren callar, ya sea porque estén recibiendo algún tipo de beneficio o porque piensan que o sea, porque las congregaciones se asustan o porque, bueno, por X o Y razón, pero sí realmente nosotros necesitamos estos temas porque son los que nos despiertan para nosotros poder seguir la línea del tiempo en la que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, los cuales nosotros necesitamos tener los ojos abiertos y puestos en Cristo Jesús, queridos hermanos, porque cuando llegue la hora, cuando llegue el momento, solamente Él, solamente si estamos conectados directamente de Él, que es nuestra verdadera fuente de vida, nuestra verdadera fuente de luz, queridos hermanos, que es lo que necesitamos hoy día. Solamente ese grupo, ese pequeño remanente va a poder permanecer en pie para lo que se está avecinando a este mundo. Pasen buenas noches y si alguien desea seguir comentando, está en este es su momento. Amén. Amén. Muchas gracias por su comentario, hermanita. Gracias. Muy bien. Si ya no tenemos más comentarios, pues quiero agradecerles a todos por su asistencia. Fue un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Y vamos a concluir con una pequeña oración. Antes de continuar con la oración, no se pierdan el tema de mañana, mis hermanos. Tenemos una cita aquí, a las 6 de la tarde, hora México. Y bueno, aquí en República Dominicana es a las 8 de la noche. Así que yo le doy muchas gracias a Dios y también a ustedes por darse esa cita de estar aquí presente, bueno, vía virtual, para ustedes escuchar este tema. Yo quiero decirle, mis hermanos, yo no tengo toda la verdad. La verdad absoluta la tiene Cristo. Yo estoy abierto a corrección. Si hay algo que ustedes dicen, bueno, esto no es así, yo estoy abierto a corrección, porque somos seres humanos y obviamente yo no me lo sé todo en la profecía. Simplemente trato de, pues, ir aprendiendo más y más cada día. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente y que podamos cada uno de nosotros, reflexionar y estar listo para cuando todos estos acontecimientos lleguen, a este mundo. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer entonces la oración final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos acompañaste en este estudio que tuvimos de la profecía, Señor. Gracias por instruirnos, porque en tu palabra nos has revelado todo lo que va a acontecer, porque tú has dicho que no esconderías tus secretos hacia nosotros, tus siervos, Señor. Que nos revelas a través de tu palabra y también a través de tus profetas. Muchas gracias por eso, Señor. Y te queremos pedir que nos sigas acompañando, que nos ayudes a poder estar cerca de ti y que cuando lleguen estos momentos de prueba que has profetizado, Señor, que nos des fuerza, que podamos estar siempre, siempre junto a ti, por favor, Señor. Dirígenos, por favor. Te ruego también por todos mis hermanos que están aquí conectados, que tú les bendigas grandemente. Por favor, Señor, que les prosperes en todas sus actividades y en esta noche que por favor les concedas un buen descanso a cada uno. Y todo eso te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias a todos. Muchas gracias, Amén. bendiciones. Y nos vemos mañana, primeramente Dios. Hasta mañana, mis hermanos. Hasta mañana, bendiciones. Amén. Gracias.
Gracias por la enseñanza. De nada, amén.